su inteligencia y sabiduría que han recibido, porque de hecho hay mucha gente inteligente en este mundo, ¿sí? Hay que reconocer que hay gente que es muy inteligente y Dios le ha dado esa gracia de la inteligencia, ¿sí? Pero el resto no somos quizá, o al menos yo me pongo ahí, no alcanzo ese nivel, y si alguien me dice solamente los sabios pueden entrar en el reino de Dios, yo no me veo ahí con esa inteligencia. Por eso le pregunto a usted, ¿qué diría si le comentamos que solamente los sabios son los que pueden entrar en el reino de Dios? Usted dirá, ¿eso es bíblico? Sí, la Biblia dice eso. La Biblia dice que por la sabiduría se puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y vamos a leer el texto base que hemos tomado para dar esta serie de reuniones, de predicaciones, perdón. Es el Salmo 19, versículo 7 y versículo 8. Ese es el texto base que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y vamos a leer el siguiente versículo, porque hoy vamos a predicar solamente de la segunda parte del versículo 7, que dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Esta es la segunda parte del versículo 7 del Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Recuerda que dijimos que para entrar en el cielo hay que ser sabio? ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a explicar en este día, porque si hay que ser sabio, hay que ser muy inteligente para poder entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que dice aquí la palabra en el Salmo 19. Amén. Bueno, hermanos, hacemos una pequeña oración y vamos a desarrollar el mensaje en el nombre de Jesús en este día con la ayuda del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por esta bendición y esta gracia que nos concede estar los hermanos juntos en este momento por medio de la aplicación Zoom, Señor, de forma virtual, pero Señor, igualmente recibiendo tu bendición, tu palabra y tu presencia. Ahora te pido que tú me inspires, me guíes, Señor, a toda palabra que pueda predicar conforme a tu gracia divina y que todos los oyentes puedan entender claramente el mensaje, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El primer punto que voy a tocar, hermanos, es el punto número 1 que dice la palabra o testimonio de Dios. ¿Por qué testimonio? Porque el versículo 7 ya dijimos que dice el testimonio de Jehová es fiel. Así que la palabra testimonio, la palabra que se traduce testimonio en hebreo es la palabra edut. Y esa palabra se referencia a las tablas que recibió o que Dios le dio a Moisés con los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Estas tablas, luego de que Moisés las recibió, luego de que se formó el tabernáculo y el arca de la presencia del Señor, estas tablas fueron guardadas en el arca justamente de la presencia de Dios. El que no sabe qué es eso, bueno, le explico brevemente, era un cajón de madera forrado o recubierto con oro puro, con una tapa de oro puro, que era donde se manifestaba Dios para hablar con Moisés. Así que ese era el arca, ¿sí?, de la presencia de Dios. Y dentro de esa arca, que era un cajón, ¿sí?, como dijimos, un cajón de madera cubierto por oro y con una tapa, bueno, ahí pusieron justamente las 2 tablas de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Eso se refiere el testimonio. Se refiere a eso, a las 2 tablas que Moisés tenía, que Dios le había dado. Eso es el testimonio que hace referencia a esta palabra. Fueron guardadas, como dije, dentro del arca de la presencia del Señor, y por eso es que justamente al arca se le daba el nombre de el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio estaba dentro del arca. A veces también al tabernáculo, el tabernáculo que también se llama el tabernáculo de Moisés, era la tienda, la casa donde estaba
justamente todo el mobiliario de culto y donde en su interior, en la parte más final, ¿sí? Más escondida del tabernáculo, ahí estaba el arca del testimonio también. Así que el tabernáculo, hermanos, la tienda, también se le llamaba a veces el tabernáculo del testimonio, o se le llamaba la tienda del testimonio. ¿Por qué? Ya dijimos, porque el testimonio estaba en el arca y el arca estaba dentro del tabernáculo también, ¿sí? Así que por estar el testimonio dentro de ese lugar, sea en el arca, sea en el tabernáculo, se le llamaba la tienda del testimonio o el arca del testimonio. En este caso, en esta mensaje, en esta palabra, en este texto que estamos usando, la palabra edud o testimonio es un sinónimo de ley y se usa como ley, como un sinónimo, ¿sí? Porque ya dijimos, la palabra testimonio se refiere específicamente a las tablas, a los 10 mandamientos, pero en este caso no se usa específicamente de eso, sino que se usa como sinónimo de toda la palabra de Dios. Así que vamos a llamarlo vamos a decir que esto es, en forma general, también la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia enseña, hermanos, que Jesucristo es el verdadero arca que contiene el testimonio o la palabra en sí mismo, ¿sí? Porque Jesucristo es el verdadero contenedor de la palabra de Dios. Por eso el arca era un símbolo de Jesucristo. Y el arca tenía el testimonio, pero Jesucristo es el verdadero arca que contiene el testimonio o la palabra en sí mismo. Jesucristo es el verdadero tabernáculo, también enseña la Biblia, la casa verdadera de Dios, la morada verdadera de Dios y permanente de Dios, que contiene el testimonio de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo Jesús es la palabra de Dios y al mismo tiempo Jesucristo es Dios. ¿Qué significa todo esto para los creyentes que están unidos a Cristo y que son miembros de su cuerpo? Bueno, significa que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, en consecuencia, también tiene en su corazón la palabra, el testimonio. El verdadero creyente debe ser entonces, hermanos, el contenedor del testimonio. Un creyente verdadero tiene que ser el recipiente del testimonio, así como Jesús también es a su vez el verdadero contenedor del testimonio, así como el arca era el contenedor de las tablas de la palabra de Dios, así también el creyente, el que está unido a Cristo, el que es parte de su cuerpo, el que es miembro de su cuerpo, debe ser también contenedor del testimonio. Debe ser el creyente el que guarda el testimonio en su interior, el que lo guarda en su corazón, por medio de Jesucristo, obviamente. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que Jesucristo está en nuestro corazón? Hace falta la palabra ser contenedor del corazón, hace falta que Jesucristo esté en nuestro corazón para que esa palabra misma que es Él esté en nosotros. Pero ¿cómo sabemos que Jesús realmente está en nuestro corazón? La Biblia enseña, hermanos, que todo lo que sobrepasa la capacidad de retenerse en el corazón, ¿sí? Es decir, ¿vieron cuando un recipiente está lleno, ¿sí? Y ya no puede su capacidad, empieza a rebosar, ¿sí? Es decir, un balde cuando ya no aguanta más la capacidad del agua, el agua comienza a brotar, a salir, a desbordarse. Bueno, también todo lo que sobrepasa al corazón, ¿sí? Que el corazón ya no lo puede contener, entonces comienza a salir. Salir por la boca, ¿sí? En palabras. El Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, para que vea que es así, Jesús dijo en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra abundancia es una palabra griega que se escribe periseuo, que significa sobrar,
significa aquello que está por encima, ¿sí? Aquello que sobresale, que sobrepasa, que ya pasó la medida. Así que por eso, cuando algo, hermanos, ya no alcanza, es tanto en el corazón que sobrepasa esa medida, sale por la boca. Por ejemplo, cuando la alegría es muy grande en una persona, difícilmente lo puede ocultar. Ya se lo ve con una sonrisa, ¿sí? Ya uno entra y ya lo ve sonriendo, ya lo ve colorado, ahí contento, regocijándose, los ojos ahí brillantes, grandes, el semblante es de alegría, no se falta casi ni que diga nada. Uno se da cuenta ya porque ya la felicidad está sobrepasando su corazón. Y cuando la alegría es muy grande, hermano, es inevitable, por ejemplo, que lo comience a contar, que comience a decir el motivo de su alegría. ¿No es verdad? ¿No es así? Usted no ve que a veces hay gente que está tan contenta que le cuenta a usted lo que le pasó, y quizá para usted la historia que él lo hace contento, quizá a usted no le cambia mucho lo que él está contando para usted, pero para él es un motivo de mucha alegría y por eso se lo cuenta. Sale por la boca porque la alegría le sobrepasa. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca, sale lo que abunda en el corazón. Lo mismo sucede, hermanos, por el contrario, con el enojo, con la envidia, con el odio, con lo que es mundano, ¿sí? Llega un punto en que sobra todo esto al corazón, lo sobrepasa y también sale por la boca con palabras malas. Pero si Jesucristo, hermanos, está en nuestro corazón por haber recibido el Espíritu de Cristo, entonces nos vamos a llenar de la bendita palabra de Dios y esa palabra va a sobrepasar tanto nuestro corazón que va a ser imposible callarnos. Vamos a querer hablar y vamos a hablar y vamos también a vivir esa palabra dando testimonio delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra llena tanto el corazón que tiene que salir, ¿sí? Por la boca, se manifiesta porque abunda, ¿sí? La palabra en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 2 que quiero tocar, hermanos, es la frase le puse hace sabio. Porque dijimos, el testimonio del Señor hace sabio. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, dice con signo de exclamación. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Es decir, que Dios quiere que seamos sabios, hermano. Dios quiere que seamos sabios, pero no sabios acerca de cualquier tema, sino que seamos sabios para llegar a la presencia de Dios, sabios para volvernos a Él, sabios para vivir en la eternidad, para adorarle al Señor. Porque eso es lo realmente importante. Pero lamentablemente, lo que la humanidad tiene por gran sabiduría en este mundo, para Dios es una sabiduría tonta e inútil. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice el Señor. Fíjese, 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es decir, una tontería para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Repito, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. El hecho de que los sabios de este mundo usen todos sus recursos para averiguar cuántas galaxias hay en el universo o para fabricar una nave espacial para saber si hay agua en Marte, para Dios es una tontería. Y con mucho respeto para la gente que tiene esas capacidades y esa inteligencia para hacerlo, con mucho respeto, pero la Biblia dice eso, no lo digo yo, sino que la Biblia, la palabra de Dios dice que esa sabiduría para Dios es inútil
y una tontería. Y si los sabios de este mundo usan millones de dólares para desarrollar la inteligencia artificial o de forma artificial alargar los años de la vida buscando vivir eternamente en este mundo, para Dios también es una tontería. Y aún, hermanos, si los sabios de este mundo se les ocurriera usar su inteligencia y sus capacidades humanas para encontrar el camino al cielo, por ejemplo, a alguien se le puede ocurrir, ¿por qué no buscamos una cuarta división, quinta dimensión, perdón? Algunos buscan la tercera dimensión, la cuarta, la quinta, una dimensión desconocida, a ver si hay un camino desconocido, oculto a los ojos, que podamos encontrarlo y quizá vamos a donde está Dios. Quizás haya gente que esté pensando eso. Quizás haya gente que esté queriendo usar su inteligencia humana para decir, vamos a invertir, vamos a lograr encontrar el camino a Dios, el camino a la presencia de Dios, el camino al trono de Dios. Bueno, si eso fuera así, que alguien está pensando, hermanos, eso sería una soberbia tontería, porque jamás podrán lograrlo. Porque si se pudiera, hermanos, encontrar el camino a Dios con la inteligencia humana, ¿qué sería entonces de los que somos de pocas luces? ¿Sí? De los que no somos muy inteligentes. ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos y sin ninguna esperanza, porque no tenemos la inteligencia que el mundo dice que hace falta en esta tierra. Por eso Dios nos muestra el camino a la vida eterna. Él nos muestra el camino a la vida eterna y lo pone delante nuestro para que lo veamos y lo transitemos por la fe y no por inteligencia humana. Y así, hermano, de esta manera que Dios dispuso poner el camino delante de nosotros, delante de la gente, para que lo encuentren por la fe y no por la inteligencia humana, así los tontos terminan siendo sabios, porque encuentran el camino al cielo por el regalo de Dios, que es por la fe. Y los inteligentes terminan siendo tontos porque no encuentran el camino al trono de Dios, sino que siguen contando estrellas y galaxias porque no creen en el regalo de Dios, que es por la fe. Es decir, Dios lo hace sencillo para que la gente que no tiene muchas luces, no es muy inteligente, Dios pone el camino delante de ellos para que lo puedan ver por la fe, pero aquellos que son muy inteligentes que dicen, no, yo lo voy a buscar a mi manera, yo lo voy a buscar con mi inteligencia, yo voy a descubrir una máquina que me lleve al cielo, entonces, y voy a buscar una galaxia que me lleve a la presencia de Dios o al trono de Dios, si es que existe, dirá alguno de esa gente. Bueno, ellos van a seguir contando galaxias y estrellas y nunca lo van a poder encontrar y van a quedar como tontos, ¿sí? Porque justamente lo importante de la vida es estar en la presencia de Dios. Punto 3, al sencillo, ¿sí? ¿Por qué puse al sencillo? Porque el testimonio de Dios es fiel y hace sabio, como dijimos recién, al sencillo. Isaías 35 nos habla acerca del camino que transitan los rescatados que vuelven a Sión. Usted después, si quiere, lea este capítulo 35 de Isaías, que habla justamente de eso, ¿sí? El camino que van caminando los redimidos, los rescatados por Dios para llegar a Sión. Y esa historia que vemos en Isaías es una figura, es un ejemplo de los creyentes que llegan al cielo, a la presencia de Dios, por el camino que el Señor preparó. Isaías 35:8 dice justamente, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. ¿Sí? ¿Qué palabra? Yo pensaba que esa palabra significaba que los necios no iban a darle permiso para entrar porque son necios, para vagar ahí. No, pero esa palabra, ¿sabe qué significa, hermanos?
eso significa que en ese camino ni aun los tontos andarán perdidos ni se desviarán. ¿Sí? ¿Qué pasa en este mundo cuando alguien dice, bueno, este no lo mando para que vaya a buscar tal cosa en tal lugar porque es medio tonto y seguramente se va a perder, no va a encontrar el camino, no va a encontrar la dirección? ¿Sí? Porque a veces cuando la gente no tiene muchas, como dije, muchas luces, no es muy inteligente, puede pasar que se pierda fácilmente. Pero ¿qué dice acá el Señor? No dice que no van a andar los necios ahí. Dice que los necios no se van a perder ahí. ¿Sí? Los tontos no se van a andar perdiendo ni se van a desviar de ese camino, porque el santo de los santos, el Señor, ¿sí? Estará con ellos en ese camino y lo tendrán como su pastor en ese camino, aún a los que no son muy inteligentes o a los que no somos muy inteligentes. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor va a estar en ese camino con los que encontramos el camino por la fe, por los que hemos creído. Él va a estar con nosotros como nuestro pastor, va a estar con nosotros como nuestro guía. Y además de todo esto, Él es el camino mismo. ¿Sí? No solamente que es el pastor del camino, no solamente que es la guía del camino, no solamente que es el hacedor del camino, sino que Él es el mismo camino y su nombre es Jesucristo. ¿Cuánto le alaban al Señor, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición que aún los tontos, los que no son muy inteligentes, el Señor como buen pastor los guía de la mano y los va llevando para que no se pierdan en ese camino a la vida eterna, en ese camino de los redimidos a la presencia del Señor. Tomás quería saber cuál era el camino al cielo también, a la vida eterna, a la presencia de Dios. Y por eso es que Jesús le dijo en Juan 14, 3 al 6, Jesús le dijo, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús es el camino. Yo soy el camino, le dijo a Tomás el Señor y nos dice a todos nosotros. El ser humano, hermanos, no tiene la capacidad propia y la sabiduría de entender toda la Escritura, porque la Escritura es algo, hermanos, si bien está hecho con letras y caracteres para que lo lean los seres humanos, eso no significa que el ser humano tenga la capacidad plena de entender la Escritura perfectamente. Así que no tenemos esa capacidad de entenderla perfectamente, completamente, y a su vez cumplirla, la Escritura perfectamente. Porque creer eso también sería una tontería. Si alguien dice, no, denme la Biblia que yo la voy a entender completamente y la voy a aplicar a mi vida completamente sin falla, bueno, ese está diciendo una tontería, porque no tenemos esa capacidad. Pero justamente eso es lo que querían hacer los fariseos en el tiempo de Jesús, o siempre, desde siempre. ¿Qué querían hacer ellos? Querían salvarse solos con su capacidad, con la Escritura. Es decir, que ellos decían, en otras palabras, denme la Escritura que yo la voy a entender, que yo voy a buscar acá la vida eterna, que yo me voy a salvar con la Escritura. ¿Sí? Ellos solo querían salvarse con la Escritura, pero sin el Salvador. Sin un Salvador. Ellos querían tomar la Escritura por su propia cuenta y creer que ellos se podían salvar por medio de la Escritura sin el Salvador. Pero ¿qué les dijo Jesús? Jesús les dijo a ellos, ni vive su palabra, la palabra de Dios, en ustedes. Ni vive la palabra de Dios en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió, es decir, en Jesús. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor, dice el Señor.
Él estaba diciendo, ustedes leen la escritura, las escrituras le están diciendo que vengan donde yo estoy, vengan a mí, y ustedes no quieren venir, porque la escritura habla de mí, dice el Señor. Amén. Ellas dan testimonio a mi favor, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Porque los fariseos buscaban la vida eterna en las escrituras, buscaban ahí qué manera encontrar, qué cosas hacer, qué inteligencia adquirir de la escritura para tener la vida eterna. Pero la escritura solamente estaba marcando, ¿sí?, que tenían que ir al Salvador. La sola letra, hermanos, de las escrituras no dan la vida eterna, sino que las escrituras enseñan que necesitamos creer y venir al Salvador para que Él nos lleve a la vida eterna. La predicación del Evangelio justamente nos presenta directamente al Salvador, al camino, a la vida eterna. Por tener poca inteligencia, ¿sí?, no podemos solos. Pero ya dijimos que Jesucristo, ¿sí?, es presentado por el Evangelio, lo tenemos al Señor Jesucristo, ¿sí?, y lo recibimos por la fe. Por eso, hermanos, aunque tengamos poca capacidad o no tengamos capacidad, por tener poca inteligencia, como decía recién, porque igualmente nadie tiene esa capacidad, Cristo es nuestra sabiduría perfecta para la salvación. ¿Recuerda que le dije hace un rato cuando comencé que hace falta ser sabio para entrar al cielo? Bien, acá les estoy diciendo, hay que tener a Jesucristo, y el que tiene a Jesucristo es sabio. Él es la sabiduría para la vida eterna. Es perfectamente sabio el que tiene a Jesucristo. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:24. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Ya dijimos que hay sabiduría de este mundo que no sirve para ir a la vida eterna. No sirve para la salvación, no sirve para llegar al trono de Dios para adorarle eternamente. No, solamente hay una sabiduría que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, aunque no podamos entenderla del todo, aunque no tengamos la capacidad plena de entender todo, sin embargo, Cristo es esa capacidad, Cristo es esa sabiduría. Y el que tiene a Cristo cumple la escritura por medio de Cristo, que es el que cumplió perfectamente la palabra de Dios. Hermanos, para terminar, digo y aclaro que sin Jesucristo, toda sabiduría es vana e inútil para lo que realmente es importante. ¿Sí? Vuelvo a repetir con mucho respeto, lo digo. ¿Es importante hacer cohetes a la luna? ¿Cohetes, naves espaciales a las estrellas, al universo, a donde sea, o a Marte? Será muy algo que llame mucho la atención. Será algo que quizás sirva para algo en esta tierra, como aprender a usarlo como una comunicación, para transmisiones de celulares y demás cosas, tecnología que se pueda descubrir, puede servir para algo de eso. Pero ¿es importante realmente? No, porque eso no lleva a la presencia del Señor. Entonces, esa sabiduría en última instancia es inútil, ¿sí? No tiene importancia para con Dios. Así que sin Jesucristo, toda sabiduría es vana e inútil para lo que realmente es importante, que es la vida eterna. De igual manera, la Escritura sin Cristo no es sabiduría de Dios. ¿Qué me refiero a esto? ¿Qué digo con esto? Que alguien que no crea en Cristo, pero diga, yo agarro la Biblia, agarro la ley judía, voy a tomar las escrituras y voy a buscar la sabiduría para salvarme acá, pero no creo en Jesucristo, entonces también eso es una sabiduría que no es de Dios. Porque es una sabiduría solamente terrenal, ¿sí? Es una sabiduría que no alcanza, ¿sí? No tiene el hombre la capacidad para entender, como dije la escritura, aún la escritura, y no la va a alcanzar.
si obviamente entender eso si no es por medio de Jesucristo. Así que, repito, la escritura sin Cristo no es sabiduría de Dios, solo es sabiduría terrenal. Es decir, que todo aquel que tiene la escritura sin Cristo no tiene la sabiduría para la vida eterna. Eso le pasaba a los fariseos, ¿recuerdan? Ellos tenían la ley, tenían la escritura, ellos lo estudiaban, pero cuando vino Jesús le dijo, no te queremos aquí porque sos un mentiroso, un aprovechador, un blasfemo, y lo echaban al Señor, y justamente la escritura estaba diciendo que tenían que buscarlo a Él. Así que sin Jesús, la escritura no es una sabiduría terrenal. El que tiene a Cristo, que es nuestra sabiduría perfecta en su corazón, necesita el alimento de la palabra. ¿Por qué? Porque esto no significa, hermanos, que, bueno, los fariseos estudiaban mucho y no tenían nada, así que yo ahora que tengo a Jesús, no hace falta que yo lea la Biblia, que no haga nada. No, no dice eso. ¿Sí? Aparte, usted recuerde que dijimos que Jesucristo es la palabra misma. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo amar a Jesucristo si no amo su palabra? Yo lo necesito a Él. Necesito su palabra. Es decir, cuando usted, hermano, si usted dice, yo necesito estar con Jesús, yo necesito relacionarme con Jesús, yo necesito tener cercanía con Jesús, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de la oración, sí, pero por medio de la misma palabra. Uno se alimenta de la palabra, ¿sí? Porque eso es justamente lo que estamos diciendo. Cristo es la misma palabra. Así que el que tiene a Cristo en el corazón, entonces tiene que alimentarse de la palabra. Necesita el alimento de la palabra. ¿Para qué? No la necesita el que tiene a Cristo en su corazón la palabra para salvarse, para encontrar la salvación. ¿Sí? No la necesita para encontrar el camino a la salvación, porque ya está en el camino. El que tiene a Cristo ya está en el camino. Acuérdense que dijimos que Cristo es el camino de la vida eterna. Cristo es el mismo camino. Así que el que tiene a Cristo no tiene que buscar el camino, ya está en el camino. Y necesita la palabra, ¿sí? No para encontrar el camino, sino para seguir en carrera, guiado por el Señor cada día. ¿Sí? La misma palabra te va ayudando a seguir en el mismo camino. Te alimenta la misma palabra. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y con esto termino, dice que Pablo le decía a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y con eso termino la idea. No se puede entrar al cielo sin ser sabio, pero no sabio de sobre cualquier situación, no sabio sobre cualquier cosa, no sabio para entrar en la vida eterna, sabio para llegar al trono de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo tengo la palabra de Dios en mi corazón? Solamente por medio de Jesucristo, porque si la estudio por mi parte y no creo en Jesús como los fariseos, no tengo la palabra. Pero con Jesucristo tengo la perfección de la palabra en mi corazón, aunque no la entienda yo del todo, pero Jesús es la palabra y Él me perfecciona, Él me hace perfecto, Él te hace perfecto. Amén. Pero al mismo tiempo tenemos que alimentarnos del mismo Señor, de la misma palabra y tener relación con esa palabra, porque esa palabra nos va haciendo sabios para transitar el camino por el cual estamos andando, el camino de salvación. Amén, hermano. Así que los que no somos muy inteligentes, ¿sí? Dios nos hizo sabios. Ahora somos sabios porque tenemos lo más importante de la vida, del mundo, la sabiduría más grande que hay en existencia, la tenemos nosotros, que quizás no somos los más inteligentes, seguramente no somos los más inteligentes que hay en el mundo. Hay gente que es más inteligente, pero no inteligente como sobre lo que es importante, que es la salvación. ¿Sí? Y Dios lo hizo fácil. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo lo entregó? ¿Cómo lo
lo manifestó para nosotros esta sabiduría, no con sabiduría e inteligencia cerebral, sino que Dios dispuso este camino y esta sabiduría por medio de la fe. Así que el que no es muy inteligente, si tiene fe y tiene a Jesucristo, tiene la sabiduría. El que es más o menos inteligente en esta vida, si tiene a Jesucristo, tiene la sabiduría completa. El que es muy inteligente en esta vida y sabe hacer cosas, artefactos y es arquitecto y no sé qué cosa puede inventar, si tiene a Jesucristo, está completo. Pero el que no tiene a Cristo, no tiene nada de sabiduría y toda sabiduría que tenga es inútil y terrenal y vana. Pero gloria a Dios que Jesucristo está en nuestro corazón. Gloria a Dios que Jesucristo está en nosotros y nosotros hablamos de Cristo, hablamos la palabra, amén, y abunda Cristo y la palabra en nuestro corazón y por eso nuestra boca habla de Jesucristo. Amén. Así que hermanos, si Cristo está en tu corazón, si Cristo está en tu vida, tu boca va a hablar de esa abundancia de la palabra de Dios, esa palabra de sabiduría para la vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús y espero que haya sido de bendición esta palabra para sus vidas, hermanos. Señor, gracias porque tú nos has dado esta sabiduría que nadie puede recibir, nadie puede lograr solo por su capacidad humana. Hay ingenieros, hay científicos que son muy inteligentes, pero ellos no pueden tampoco encontrar ese camino a la vida eterna, porque solamente se encuentra por la fe. Señor, tú has dispuesto que todos también, los que no somos muy inteligentes, también lo podamos tener ese camino. Señor, en el nombre de Jesús tú nos has bendecido por la fe y hemos recibido tu nombre, hemos recibido tu palabra y también tenemos la Escritura. Y la Escritura también, Señor, tiene valor y se completa contigo, Señor. Teniendo la Escritura y teniendo a ti primeramente, Señor, tú nos perfeccionas, tú nos completas, Señor. Tú eres nuestro complemento perfecto, Señor, y tú nos haces sabios completamente. Pero el que no tiene a Cristo, el que no tiene la palabra de Cristo en su corazón, el que no ha recibido el Evangelio y la salvación, entonces no tiene sabiduría, por más inteligencia que piensen el mundo que tiene. Señor, oramos por todos mis hermanos, que, Señor, quizá muchos no hemos terminado la primaria, muchos no hemos terminado la secundaria, muchos no tenemos entendimiento en carreras y muchas cosas, pero sin embargo tú nos hiciste sabios, Señor. Somos sabios para ti, Padre. Somos sabios en este mundo porque tenemos a ti, que es lo más importante de la vida. Gracias, Señor. Pero también oramos por la gente inteligente, porque ellos quizás no saben, no han entendido, Señor. Te pedimos que tu gracia les ayude a entender que necesitan la sabiduría verdadera, que es Jesucristo el Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga.